Buenas tardes, profesora Nancy. Mi nombre es Isabel Capera y voy a realizar la sustentación de la actividad número 1 de macroeconomía. Entonces, iniciamos con la definición de macroeconomía. ¿Qué es? La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integral, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. ¿Qué estudia? Temas relacionados en el análisis global de la economía. Observa el conjunto del país o región. Se centra en la producción y en los precios, la oferta y la demanda agregada. ¿Para qué sirve? Permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. La política económica es la herramienta que tienen los gobiernos para alcanzar esos objetivos. Los datos utilizados para el análisis macroeconómico se derivan de la observación y de la estadística. ¿Cuáles son las ramas de la macroeconomía? El crecimiento económico a largo plazo, la productividad, los ciclos económicos, el desempleo, la inflación y las cuentas públicas. La importancia de la macroeconomía. Analiza la inflación, el crecimiento económico, relación de las variables que intervienen en la economía, las medidas de la política económica que adopta un gobierno para mantener la estabilidad y alcanzar los niveles de crecimiento, el Producto Interno Bruto y desarrollo económico esperado para proporcionar el bienestar de su población. ¿Cuáles agentes intervienen en la macroeconomía? Las familias, las empresas, el Estado y el resto del mundo. Las familias se encargan de consumir, ahorrar y proveer trabajo. Las empresas unen la tierra, el trabajo y el capital. El Estado tienen una influencia más compleja en las actividades económicas, ya que debido a que regula la actividad económica y legal que rige a los demás agentes. Y el resto del mundo tiene una influencia más compleja en las actividades económicas, ya que debido a que regula la actividad económica y legal que rige a los demás agentes. ¿Cuáles son las variables que analiza? La macroeconomía analiza el Producto Interno Bruto, el desempleo y las deudas públicas. Y la microeconomía, la oferta y demanda, precios y el uso de los recursos. La microeconomía se ocupa de las decisiones que pueden tomar los diferentes agentes económicos desde un punto de vista individual, una familia, una empresa o un sector en específico. Mientras que la macroeconomía centra su interés en el comportamiento de una economía en su totalidad, ya sea esta local, regional, nacional o global. Estas fueron las fuentes utilizadas para realizar mi infografía con respecto a una introducción que damos a la macroeconomía, a sus conceptos y su importancia. Damos continuidad a la explicación de la línea de tiempo de la evolución de la macroeconomía. En 1665, William Petty, en su libro Political Arithmetic, propone estudiar solo fenómenos sistemáticos o regulares y no los fenómenos transitorios para entender el comportamiento del sistema económico en su conjunto. En 1671, en su libro Political Anatomy of Ireland, aborda el problema de la medición de la riqueza total en Irlanda. En 1755, Richard Cantillon, en su obra Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, sabía que el producto social es igual a la suma de los ingresos. Fue menos explícito respecto a la igualdad entre gastos e ingresos. En 1755, Francois Quesnay, en su libro El Tableau économique, contiene el primer flujo circular de ingreso y gasto construido con el propósito de evaluar los efectos de las diversas políticas gubernamentales sobre la economía francesa en su conjunto. Expone los principios más importantes de la fisiocracia. El análisis multiplicador de los fisiocratas. En la primera mitad del siglo XVII, la teoría cuantitativa no fue más interpretada como una explicación a nivel de los precios, sino del nivel de las transacciones. La primera mitad del siglo XVII fue caracterizada por la depresión. En fines de este tema de la depresión habla o nos da una ilustración de que en esa época hubo una crisis económica terrible, entonces muchas personas se quedaron sin empleo, por eso esa época fue llamada como la depresión.
Fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, la ciencia económica, desde los clásicos economistas Adam Smith y David Ricardo, nace teniendo como objetivo el estudio del comportamiento de la economía en su conjunto. Son los primeros en construir un cuerpo analítico sólido para explicar el funcionamiento de la economía capitalista. Smith se refería a la ley de la oferta y la demanda. En 1936 ¿Nace qué? Según se considera que John Keynes, el fundador de la macroeconomía moderna, que nace en 1936, cuando publica su obra Teoría General del Empleo y el Interés y dinero, proponía la participación del Estado en la consecución de los objetivos nacionales. Sostenía que la demanda agregada es la que determina la producción. En fines de 1960 y comienzos de 1970 se produce la denominada revolución de las expectativas racionales del campo de la macroeconomía, con los trabajos de Robert Lucas, Thomas Argen, Roberto Barro y Neil Welch. La economía internacional es más integrada comercial y financieramente. Se le conoce como la nueva macroeconomía clásica. Y en 1997 aparece la síntesis nuevo-keynesiana, nuevo clásico. Según Oliver Blanchard, en las dos últimas décadas, en un intenso debate sostenido por algunos economistas, denominaron con este nombre la nueva etapa de la macroeconomía. Aceptaron temas teóricos como el corto plazo, cambios agregados en la demanda agregada afectan el producto, entre otros. Estas son mis fuentes bibliográficas de donde tuve la información para realizar esta línea de tiempo. Muchas gracias.